Ya bueno, jóvenes, esto es un ejercicio que lo habíamos resuelto en clases, pero lo estamos volviendo a hacer ahora de forma detallada, ¿no? Entonces, este ejercicio es una rueda que está girando y tiene estas dos vigas, ¿no es cierto? O estos dos eslabones, como lo llama el ejercicio, es el eslabón AB, el eslabón BC, ¿no? Que tienen la longitud de 0,4, esta longitud 0,5, el radio de esta circunferencia 0,3 metros, ¿no? Entonces, este punto A está empotrado también en la rueda, ¿no es cierto? Al igual que este punto cero está empotrado en la pared, ¿no? Y el eslabón B está en contacto con el eslabón C, ¿no? Bueno, entonces me pide encontrar en estas condiciones la aceleración que tiene el eslabón AB y la aceleración angular que tiene el eslabón BC, ¿no? Y la velocidad angular con la cual está girando la rueda es 2 radianes por segundo y la aceleración angular que tiene la rueda 6 radianes por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces nosotros lo primero, para poder encontrar estas aceleraciones, lo que nosotros necesitamos es encontrar primero sus velocidades angulares del eslabón AB y luego posteriormente del eslabón BC. A partir de ello vamos a determinar su aceleración angular de AB y posteriormente de BC. Entonces, fíjense que esto es nuestra ecuación teórica. Esta ecuación teórica ya está acoplado para nuestro problema. Pero este sistema de referencia lo voy a pegar en el origen, en acá, ¿ya? En el punto cero. Entonces, imaginariamente ustedes trasládenlo, este sistema de referencia a este punto cero. Va a estar el eje X, el eje Y y saliendo va a estar el eje Z, acá estoy indicando. Entonces, lo que vamos a describir el movimiento del punto A respecto de este punto A. Entonces, el movimiento de este punto A respecto de este punto cero, perdón. Ya, entonces, la velocidad del punto A va a ser igual a la velocidad del punto cero más la velocidad angular del punto OA más producto vectorial, el brazo de palanca o el vector de posición del punto A respecto del punto A. Entonces, como este punto cero está empotrado a la pared, no hay movimiento de este punto, entonces va a ser su velocidad, va a ser cero, acá lo anoté, ¿no? Y posteriormente la velocidad angular del punto OA, esta velocidad angular que tiene este punto A, ¿no? Esta velocidad angular que tiene este punto A, evidentemente va a ser la misma velocidad angular que tiene la rueda, ¿no? Y eso es 2 radianes por segundo. Pero vamos a indicar que este punto A cuando tiende a ir en ese sentido, ¿no? El punto se estaría moviendo en ese sentido. Si hace eso, estaría saliendo la velocidad angular, ¿no? Este punto de acá prácticamente va a ser este movimiento y va a estar saliendo en ese punto. Ahí está. Entonces va a ser el módulo que es 2 y saliendo va a ser en la dirección del eje Z, ¿no? Y este, K, ¿no? Bueno, el vector de posición, este vector de posición del punto A respecto del punto A está referido a este vectorcito de acá, ya no lo quería ensuciar el gráfico, es este vectorcito de acá, es este vector de acá, hasta ese punto. Esto es el vector de posición del punto A respecto del punto O. Y si ustedes dan de cuenta, para este sistema de referencia, este vector que anoté con azul, lo trasladan acá, está apuntando hacia arriba, está apuntando en el eje Y. Y por eso es el vector unitario J, ¿no? Su módulo y en la dirección en la cual está. Su módulo 0,3, el tamaño de este vector es 0,3, ¿no es cierto? Y en la dirección J. ¿Ya? Tal vez no se ha entendido esta parte, ¿por qué 2K? ¿No? ¿Por qué 2K? Eh, este punto A está acá, ¿no? Entonces lo que yo estoy diciendo que este punto A lo que hace es este movimiento. Y fíjense, el marcador azul se está moviendo en ese sentido. Este punto A se está moviendo en ese sentido. Aparentemente hace este movimiento. Si hace ese movimiento, entonces la velocidad angular está apuntando en el eje Z positivo. Ese es el motivo por el cual se anota 2K, ¿no? Una vez teniendo toda esta información, entonces reemplazamos en la ecuación número 1. Acá digo en la ecuación número 1. Si tú reemplazas en la ecuación número 1, esto es 0. Solamente tienes este producto vectorial. Esta magnitud por esta magnitud va a ser, esta magnitud es 2K y esto de acá es 0,3J, ¿no? Entonces 2 por 0,3 va a ser 0,6. K producto vectorial J. Si reemplazamos acá vas a tener K producto vectorial J. Y K
producto vectorial J va a ser I, estáis rotando en sentido contrario. K producto vectorial J va a ser I, va a ser entonces menos I, porque está rotando en sentido contrario. Entonces, si reemplazas en la ecuación número 1, esto es 0, es la multiplicación de estos dos factores, va a ser menos 0,6i, ¿no? Ya tengo la velocidad del punto A. El sistema de referencia he montado acá para describir este movimiento. Ahora el sistema de referencia puedo montar en el punto B para describir este movimiento. Entonces, eso es esta ecuación de acá, ¿no? Ahora, este sistema de referencia lo he trasladado a este punto de acá, a este punto. El eje X, el eje Y y el eje Z está saliendo. Para este punto, para este sistema de referencia estoy describiendo el movimiento del punto A y eso es esta ecuación de acá, ¿no? La velocidad del punto A, la velocidad del punto B, velocidad angular de todo el brazo AB, producto vectorial, el vector de posición del punto A respecto del punto B. Ahora, la velocidad del punto B lo voy a dejar por lo pronto ahí, no conocemos. La velocidad del punto A ya conocemos, es esta información. Esto de acá no conocemos aún. Esto de acá también voy a suponer que la barra, esta barra que está con rojo, está cayendo hacia abajo y está apuntando en ese sentido. Por eso es motivo por el cual está colocado con el vector unitario K, ¿no? Módulo y en la dirección a la cual apunta. Este brazo de palanca, ustedes podemos hacer lo siguiente, ¿no? Este brazo de palanca está, si el sistema de referencia está montado en este punto, entonces este vectorcito va a ser esto de acá, ¿no? Este vector, el vector de posición A respecto del punto B, va a ser este vector que estoy recalcando acá, ¿no? Va a ser ese vector de ahí, ¿no? Ese vector de ahí. Si ese vector ustedes lo trasladan a este sistema de referencia, fíjense, ese vector que acabo de dibujar es este vectorcito de acá, ¿no? Este vector de acá lo estoy trasladando acá a este punto de acá y entonces va a tener una componente en el eje X negativo y su componente en el eje X va a ser negativo, su componente en el eje Y va a ser positivo, ¿no? Esta componente va a ser coseno y esta componente va a ser seno, porque acá se repite el ángulo de los 70 grados, ¿no? Ahí está de los 70 grados. Esto es coseno y esto va a ser seno. Entonces, ese vector de posición, esa información está en este punto de acá. Es este punto de acá, ¿no? El módulo, el tamaño de este vector es 0,5, ¿no? Ahí está, 0,5, ¿no? 0,5 por el coseno de 70 en el eje X negativo y en el eje Y va a ser positivo. Este vector lo trasladan acá, hacen la descomposición vectorial, tienen esto de acá. Y lo único que he hecho es 0,5 multiplicado por el coseno de 70 es 0,171. 0,5 por el seno de 70, 0,469. Pueden comprobarlo ustedes, ¿no? Ahora, como ya tengo toda esta información de acá, reemplazo en esta ecuación 2, por eso digo, en la ecuación número 2, la velocidad en el punto A, en la ecuación 2, la velocidad en el punto A, pero la velocidad en el punto A es menos 0,6i, aquí está menos 0,6i. La ecuación 2 indica igual a B, igual a la velocidad en B, ahí está. Este más, aquí está este más, ¿no? Y esto de acá, el vector velocidad angular de AB es esto de acá, ¿no? Y lo pegué acá. Producto vectorial, aquí está el producto vectorial, ¿no? Y el vector de posición de A hasta B es esta información de acá, eso mismo lo que, ¿no? Ahora, lo que hice simplemente esto de acá, lo copié y este producto vectorial, ¿no? Esto multiplicado por esta cantidad de acá, esto estoy multiplicando por esto de acá, ahí está, ¿no? Aquí estamos la multiplicación. Y K producto vectorial y eso es J, ¿no? Ahora, más por más va a ser más, pues, ¿no? Pero K producto vectorial J va a ser menos I, por eso menos I y estos dos están multiplicados acá, ¿no? Entonces, como ya tengo esta información de acá, ¿qué es lo que me falta? Lo que me falta es esta velocidad de B. Fíjense, todos están en función de vectores unitarios, pero me falta esta velocidad de B. Para poder encontrar esta velocidad de B, entonces lo que yo hice es montar el sistema de referencia en este punto C y he descrito el movimiento de B. Este sistema de referencia ahora está montado en C y describimos el movimiento de B. Entonces, para eso hacemos lo siguiente, ¿no? Entonces, esto es, la velocidad del punto B va a ser igual a la velocidad del punto C, producto vectorial BC, brazo de palanca del punto B respecto al punto C. Imaginariamente, este sistema de referencia ahora lo hemos montado en este punto de acá.
¿no? Ahí está, ¿no? Esto lo podemos borrar, ¿no? Lo podemos borrar. Y este sistema de referencia ahora está en el punto C, ¿no? Y entonces la velocidad del punto B igual a la velocidad del punto C, que es todo esto. Esto es la ecuación teórica para un sistema de referencia montado en el punto C para poder describir el movimiento del punto B. Es esta ecuación de acá, la ecuación teórica. Nuevamente la velocidad en el punto C, como está en la pared, no se mueve, va a ser 0. La velocidad angular de la base BC, nuevamente estoy diciendo que esta base de B hasta C, la base está haciendo este movimiento. O sea, lo que va a ser la base va a ser este movimiento de acá. Entonces, si hace este movimiento, la velocidad angular también está apuntando en el eje Z, motivo por el cual anoté de esta forma, ¿no? El vector de posición de B hasta C, el vector de posición de B hasta C es este. Si acá está el sistema de referencia, entonces es este vector de acá. Ese vector es este, ¿no? Eso es el vector de posición de B hasta C. Está apuntando, para este sistema de referencia, está apuntando en el eje Y va a ser vector unitario J. Su módulo 0,4 y vector unitario J. Ahí está. Lo que hice, como ya tengo toda esta información, nuevamente reemplacé en la ecuación número 3. Nuevamente está reemplazado en la ecuación número 3. Y la ecuación número 3 dice velocidad en el punto B, pero la velocidad en el punto B, ¿quién es? Velocidad del punto B va a ser igual, velocidad del punto C va a ser 0, simplemente tengo este producto y este producto, este valor y este valor, aquí están, ¿no? Ahí están los dos. Haces este producto vectorial, eso te va a dar menos 0,4 velocidad angular BC, K producto vectorial J. K producto vectorial J está rotando en sentido contrario, va a ser menos I, por eso menos y el vector unitario I. Ya tengo la velocidad en el punto B, lo que necesitaba en esta ecuación asterisco, ¿no? En esta ecuación asterisco, lo que necesitaba es la velocidad en el punto B. Ahora copio todo lo mismo, pero con la velocidad en el punto B es menos 0,4 velocidad angular. Eso es lo que he copiado acá. En asterisco indico y la velocidad en el punto B he anotado que es esto. Todo lo demás lo copié lo que está en la ecuación asterisco, ¿no? En la ecuación asterisco estamos desplazando. Y este 0,6 lo copiamos, ahora agrupamos I con I. Si agrupamos esta I con I, este menos factorizo y el vector unitario I factorizo y me va a quedar estos valores que están dentro del paréntesis. El vector unitario J aquí está. Ahora, ¿cuándo dos vectores son iguales? ¿Cuándo dos vectores son iguales? Dos vectores son iguales si solamente si sus componentes son iguales. Entonces, este I con I, este 0,6 va a ser igual a este paréntesis de acá, que está anotado en la primera ecuación. Bueno, en el miembro de la izquierda no hay componente J, entonces esto de acá igualamos a 0, ¿no? Si igualamos a 0, esto de acá va a estar igualado a 0, ¿no? Entonces, esto que multiplica pasa a dividir de esta última ecuación, tengo que la velocidad angular de la base AB es igual a 0. Justamente cuando la base AB está en esa posición, aparentemente hay un instante en el cual no se mueve, ¿no? Eso quiere decir que la velocidad angular de la base AB es 0. Y si la velocidad angular de la base AB es 0, simplemente este factor se hace 0 y este 0,4 que multiplica pasa a dividir, de ahí encuentras la velocidad angular de la base BC y eso te sale 1,5 radianes por segundo. Necesitamos los valores de la base AB y de la velocidad angular de la base AB y de la velocidad angular de la base BC para poder hallar los valores de las aceleraciones angulares de la base AB y de la aceleración angular de la base AB. Mismo procedimiento con las mismas condiciones. Ahora ya no vamos a plantear la ecuación de la velocidad, sino vamos a plantear la ecuación de la aceleración con el mismo procedimiento y con las mismas ideas, ¿no? Y en ahí nos va a aparecer en algún momento velocidad angular de la base AB y velocidad angular de la base AB. Si me aparecen estos valores, pues hay que colocar en uno 0 y en el otro caso 1,5 y para así poder encontrar lo que me ha pedido el ejercicio, que son las aceleraciones angulares de la base AB y BC. Bueno, eso es todo.